Saludamos al licenciado Juan Cubi. Él es analista político, experto en temas de desarrollo, dirige la Fundación Donum, una ONG de desarrollo que fue fundada por Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Cabe indicar que el licenciado Cubi tuvo una relación personal muy cercana con Monseñor Luna, razón por la cual quisiera pedirle su comentario sobre este papel que vuelve a tomar la Pastoral de Cuenca en una actividad pública, diríamos incluso notoria, como guardianes del agua y la vida, actuaciones que ha tenido alrededor de este conflicto entre el agua y la minería en la provincia de La Suay. Bienvenido. Buenas tardes, Gustavo, gracias por el espacio. Mire, creo que es un asunto digno de considerarse y de resaltarse. El papel que está asumiendo la Arquidiócesis de Cuenca en esta demanda, en esta exigencia que es de carácter colectivo, fundamentalmente humana. Y quiero resaltar lo que he escuchado en algunos de los programas que he hecho en estos días respecto de la homilía que dio Monseñor Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca, donde hizo una figura que me parece interesantísima. Él dijo: estamos aquí en la Catedral de Cuenca celebrando la defensa de la catedral natural del Austro de La Suay, refiriéndose al páramo de Quinzacocha. Esa idea de que obviamente hay un principio de humanidad y de santidad, de sacralidad desde lo teológico, desde la Iglesia, respecto de la naturaleza, es importantísimo. Y el hecho de que se haya comprometido con esta agenda, Gustavo, sirve mucho para, de alguna manera, contrarrestar esos discursos de los sectores interesados en la minería que más o menos aluden a grupúsculos, a grupos radicalizados, a personas que son totalmente minoritarias en la lucha por la defensa del agua, en este caso para Cuenca. Hay aparentemente no solamente la presencia de Monseñor dirigiendo, Monseñor Marcos Pérez Caicedo me refiero, dirigiendo esta actividad, tiene el apoyo muy importante también visible del sacerdote Fernando Ortega, me parece, Fernando Ortega, pero además con lineamientos que vienen desde una encíclica, una declaración que se le atribuye al Papa Francisco, que ha sido además adoptada plenamente y apoyada por el nuevo Papa León XIV. En efecto, en la convocatoria que hace la Arquidiócesis de Cuenca, usted seguramente la recibió, ellos aluden a lo que prácticamente ha confirmado el actual Papa, ¿no? Papa León XIV, respecto de las encíclicas, fundamentalmente la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Y donde ellos hablan de que hay que tener un compromiso con el cuidado de la casa común, porque esa es una expresión de la creación, ¿no? Hablan de cómo proteger la creación como una decisión divina, ¿no? Al margen de las creencias que unos tengan y otros no tengamos en términos religiosos, lo importante es que se valora la naturaleza, la vida, los recursos que son finitos y que son fundamentales para que sea una existencia armónica en este planeta, que es el único que tenemos. ¿Le ha recordado en alguna medida a usted los tiempos de Monseñor Luna, cuando la Iglesia encontró esa cercanía, esa acción social que se fundió prácticamente con el pueblo de la provincia de La Suay en muchas causas? Sí, en gran medida sí, porque usted sabe que Monseñor Luna tenía un compromiso totalmente abierto con las causas de defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad. En este caso estamos hablando de la naturaleza, del agua, de los páramos, ¿sí? No se olvide usted que ya hace 2 años, cuando hicimos la conmemoración de los 100 años del natalicio de Monseñor Luna, un evento del cual usted participó activamente, ya Monseñor Pérez se comprometió abiertamente con esa recuperación del pensamiento, la obra, la palabra de Monseñor Luna, y creo que en ese sentido pues ha coincidido este momento con una agenda que tiene como elemento común la preocupación generalizada prácticamente de toda la ciudadanía y de organizaciones de distinto tipo y naturaleza respecto a un problema que es urgente, que es trascendental, que es qué agua va a consumir la ciudad de Cuenca, qué agua van a consumir las comunidades aledañas en los próximos años o décadas. Y eso es algo que ya no, como decíamos, señor Pérez, trasciende cualquier postura político-ideológica, es un tema de defensa de la vida, Gustavo, y a eso creo que tenemos que referirnos.
Hay dos temas fundamentales en el tema de Quimsacocha. Es un tema complejo que tiene muchísimas aristas en realidad, pero hay dos fundamentales. Uno es el tema de carácter legal, la fortaleza que puedan tener todas las acciones que se han hecho, incluyendo aquella acción de protección que aún no termina de ventilar una de las cortes de la provincia de La Suay, así como ante cortes internacionales. Pero la otra está la presencia del pueblo de Cuenca, de sus distintos estamentos, con el mensaje claro del gobierno de qué es lo que quiere esta ciudad, ratificando la consulta popular de Cuenca. El gran problema, Gustavo, es que tanto las empresas mineras como el actual gobierno del presidente Noboa están empeñados en relativizar lo que significa explotar la minería en zonas sensibles, en zonas de páramo, de recarga hídrica. Es decir, más allá de la parte jurídica, que creo que está bastante clara, porque ya hay decisiones de la Corte Provincial de La Suay, de la misma Corte Constitucional, dos consultas populares que jurídicamente deberían ser respetadas, deberían ser el marco sobre el cual discutir este tema de la explotación minera. Hay un asunto mucho más complejo, mucho más crucial, y es que el gobierno y las empresas pretenden relativizar con estos argumentos de que hay minería sostenible, minería responsable y que es posible evitar la contaminación del agua y la naturaleza con una serie de recursos tecnológicos, lo cual no está comprobado, pero sin embargo siguen insistiendo en este discurso, como diciendo, miren, no hay problema, vamos a tomar todas las medidas y recaudos del caso para evitar que esto ocurra, cuando ya está absolutamente documentado por investigaciones previas y puntuales, en el caso de Quimsacocha, que esa explotación va a generar una catástrofe de carácter ambiental y humana por el tema de la contaminación del agua. Y a mí me impresiona que sigan insistiendo en este discurso de que si es factible las excepcionalidades. En este caso, dicen ellos, en este caso se podría evitar esta catástrofe y eso no es aceptable ni real. Siendo usted un experto en desarrollo, mirando globalmente un proyecto de esta naturaleza, ¿rescata usted algo de positivo, algo que pueda sumar a un balance, hablando justamente de desarrollo de la provincia de La Suay, que son quizá los principales argumentos, aquellos que podrían venir en función de el éxito económico de la minería? Gustavo, el tema de la minería es muy parecido al del narcotráfico. ¿Por qué son estos fenómenos de la explotación irracional, desmedida y también ilegal de estos recursos? Es porque existe una demanda global. Si en el sistema, en la economía mundial, hay tal demanda que se vuelve absolutamente seductor, se vuelve absolutamente tentador meterse en estas actividades. Entonces, si en este momento estamos hablando de que ya la explotación del oro podría ser más rentable que la misma producción de cocaína, entonces usted se ve abocado a esta situación casi que inminente. Países pobres, comunidades pobres se deslumbran, digamos, con esta idea de la riqueza rápida y fácil y se involucran en este tipo de actividad económica. Y a la final eso no genera bienestar para las grandes mayorías, no genera un cambio en las condiciones de vida de la gente. Ya lo hemos experimentado con 50 años de explotación petrolera, Gustavo. El tema central es por qué este fenómeno se vuelve tan crucial en estos momentos. Porque hay una demanda global, tanto de cocaína como de minerales. Y eso que hace en países como el nuestro nos empuja a optar por esta posibilidad supuestamente de mejorar las condiciones económicas de todo el país, y eso no es real, Gustavo. Vamos a volver a repetir la vieja fórmula. Van a haber sectores que se van a beneficiar, sectores ricos que se van a beneficiar de este tipo de actividad, pero con un agravante, que ahora el daño ambiental, social y cultural va a ser mucho más grave que en ocasiones anteriores. ¿Cuál es el riesgo que está corriéndose el gobierno ecuatoriano o el riesgo en el cual está poniendo al país cuando se permite, se facilita de alguna manera el hecho de que la minera vaya sumando documentación que supuestamente tiene que conseguirla, pero cumpliendo el debido proceso? Le hablo de las consultas, tanto la consulta ambiental que debía haberse hecho en forma previa a la licencia, la consulta previa libre e informada que tiene un contenido muy importante en cuanto a las comunidades, sobre todo
a las comunidades ancestrales y también aquella amenaza que si es que la minera efectivamente llega a tener con aprobación del gobierno cierta documentación, vendrán demandas de tipo internacional. ¿Qué medida tiene este riesgo en el cual el gobierno, coadyuvando con esta situación, nos está poniendo a todos? Gustavo, estamos en el tema de la minería atrapados entre la prepotencia del poder y la eventual explosión social por un descontento o una protesta ciudadana. Lo que usted señala, ya venimos asistiendo a este libreto desde hace mucho tiempo, no desde el actual gobierno, desde hace 20 años prácticamente o más, a esta idea de que el poder, háblese del poder político de turno o el poder económico de estos grupos mineros, ¿sí?, pretenden imponer por encima de la ley, de la lógica, de los derechos, de las reivindicaciones sociales, pretenden imponer la agenda minera. Tenemos el caso de Quinzacocha militarizada, con policías, con controles, con una serie de ejercicios autoritarios desde el poder, y frente a ello tenemos una ciudadanía que está reivindicando desde el derecho, desde la Constitución, desde el propio principio soberano de la consulta popular, está reivindicando su decisión de oponerse a la minería en Quinzacocha. Y sin embargo tenemos un gobierno que busca atajos jurídicos, políticos, mediáticos, para justificar esta imposición de la explotación minera en Quinzacocha. ¿A qué expone al país? A que eventualmente existe una explosión social, que el día de mañana ya las manifestaciones pacíficas, la resistencia pacífica que ha sido fundamental, al menos en el caso de Girón, de Cuenca, se desborde. Y a mí me parece eso una absoluta irresponsabilidad. Y por otro lado, también estamos expuestos a una serie de demandas de carácter internacional, porque usted sabe que hay jurisprudencia global que pone límites de este tipo de acciones desde los estados. Y obviamente algún rato alguien, las Naciones Unidas, algún organismo de carácter supranacional tendrá que intervenir y tendrá que acoger estas exigencias ciudadanas. Y eso probablemente cuando eso ocurra, el gobierno de Noboa ya estará afuera y habrá que asumir las demandas contra el Estado ecuatoriano, porque eso se resuelve siempre esto, Gustavo. Los gobiernos actúan irresponsablemente y después le trasladan esa responsabilidad al Estado como ente superior, como ente general. Ya hemos padecido esto antes, Gustavo, las demandas de, qué sé yo, de determinadas actividades en contra del Estado que terminamos pagando todos, porque algún presidente o algún gobierno responsable decidió imponerse por la fuerza, por la arbitrariedad, a una serie de situaciones que están definidas concretamente desde la ley y desde la propia lógica, Gustavo, porque estamos hablando aquí de un principio de protección de la vida. Se ha generado conciencia desde diversos sectores en esta ciudad sobre el tema, pero falta más. Para culminar este tema y doblar la página, ir a otro, licenciado Cubi, ¿qué más deberíamos hacer como ciudadanos? Bueno, hay una marcha que está convocada, ¿no? No sé la fecha si estaría fijada para... 19 de septiembre, es posible que lo cambie. Lo que se esperaría es que sea una marcha multitudinaria, a ver si eso termina por hacerle abrir los ojos y los oídos al gobierno y hacerle entender que no puede jugar con la voluntad soberana y mayoritaria de una ciudad, de un pueblo, de una provincia. Eso sería una parte fundamental. Y luego habrá que continuar, sobre todo los sectores más afectados o más amenazados, tendrán que continuar con esa resistencia que la han expresado y la han manifestado en los últimos 20 o 30 años. Esto no es nuevo, Gustavo, usted lo conoce mejor que yo. Esta es una trayectoria que se ha dado aquí en esta provincia desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué razón? Porque de todas maneras hay un orgullo y hay una valoración de esta calidad y abundancia del agua en esta ciudad, en esta provincia, que no puede ser desechado bajo la lógica de la generación de riqueza que ni siquiera sabemos de manos de quién irá. Así es que yo creo que hay que continuar con esa lógica de proteger y resistir frente a la ofensiva minera, no solamente en Cuenca de la Suay, en todo el país. Bien, pasando a otro tema y en su calidad de miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, vuelve a surgir otro problema en el país, diríamos que recurrente, un problema que se genera por el uso y el abuso de la tragedia. Lo hemos visto en el caso de la reconstrucción por el terremoto de Manabí y Esmeraldas, lo hemos visto en la situación de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Ahora vuelve a surgir con lo que se dio el año pasado, otra tragedia
nacional que dejó más de 2.000 millones de pérdidas para Ecuador, la sequía y los apagones. La Contraloría General del Estado ha señalado que hay un perjuicio de por lo menos 140 millones de dólares para el Estado tras entregar su informe sobre Progen. Se recicla nuevamente la corrupción en Ecuador. Gustavo, hace más de 6 meses la Comisión Nacional Anticorrupción ya presentó estos casos, como es de dominio público. Pero nosotros no tenemos la posibilidad de incidir mayormente en las decisiones del poder. No hablo solamente del gobierno, sino de las instituciones del Estado. Pero en buena hora eso ha ido cobrando fuerza en estos meses y actualmente ya se destapó, como diríamos comúnmente, se quitó la tapa de la olla y aparece toda la podredumbre alrededor de este caso. Y nosotros lo que estamos exigiendo es que en efecto se sancione a los responsables. No solamente son 140 millones de pérdida, el Estado tiene que recuperar eso, sino que hay personajes, grupos que están totalmente relacionados con este caso. Y la Contraloría y la Fiscalía tienen la obligación de investigar a fondo. Y el gobierno no puede ahora hacerse de la vista gorda de pretender encubrir estos casos. Y no solo me refiero a eso, que sería excelente que hablara con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que está totalmente más empapado de este tema. Fíjese que acaba de saltar nuevamente el caso de los hospitales. No se olvide que de todos los más de 70 casos que hemos presentado como comisión, el único que llegó a instancias judiciales fue el de las fundas de cadáveres y todos los negociados de medicamentos en hospitales de Guayaquil, específicamente en el Teodoro Maldonado Cabo. Bueno, ahora acabo de leer en la prensa que ya sería otro tema que está diluyéndose, que todo el mundo le está haciendo el quite a la responsabilidad de fiscalizar, que vuelven a operar las mismas mafias que ya fueron denunciadas y que siguen lucrando de los contratos con el Estado. Ahí está otro caso que debería ser investigado y esclarecido por el actual gobierno, porque lo que hicimos nosotros fue destapar un caso en los hospitales públicos, que en este momento, Gustavo, son responsabilidad del gobierno actual, aunque los casos se dieron en gobiernos anteriores. ¿Qué papel en su criterio están jugando las entidades públicas de control? Empecemos por la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General que ha emitido este informe y sobre todo la función legislativa que tiene una tarea prioritaria de fiscalizar a las otras funciones del Estado. Nosotros hemos dicho que lamentablemente la corrupción viaja en avión y las instituciones de control viajan en carreta, ¿no? Así es, tristemente hay que admitirlo porque hemos insistido tanto en la Contraloría como en la Fiscalía durante los últimos 10 años con documentos, con casos concretos y claro, las respuestas son lentas. Mientras la Contraloría trata o la Fiscalía tratan de iniciar investigaciones o acciones, resulta que ya aparecen 5, 10, 20 casos más de corrupción. Entonces, claro, es complicadísimo. La señora fiscal Diana Salazar, con quien nos reunimos más de una vez para expresarles nuestra preocupación respecto de la acción de la Fiscalía, nos decía, es que no cuento con personal suficiente. Si mal no recuerdo, nos habló de 700 fiscales que requeriría la institución para poder cumplir a cabalidad con los casos, con la investigación de los casos de corrupción. Y eso es penosísimo, porque eso significa que simplemente se van a ir acumulando y saldrán uno que otro, muchas de las veces casos que aparecen porque tienen algún tipo de vinculación o interés político. Bueno, nosotros ahora que hemos expresado en los últimos días a propósito de los casos de Progen y Austral, es que se intervenga, que se esclarezca y se sancione a los responsables. Ahí tenemos una ministra de Energía encargada que se da las vueltas, que trata de justificar y da explicaciones que no son creíbles. Bueno, que se diga exactamente qué sucedió y que se tomen las medidas, digamos, sancionatorias correspondientes. Lo más grave adicionalmente es que muy probablemente tendremos pronto apagones. Para serles sincero, usted esperaría que eso no ocurra. Quisiera equivocarme. Según los expertos, probablemente eso es lo que se está por venir, pero sería gravísimo, porque imagínense ya lo que pasamos del año pasado. Yo, al margen de mi antipatía con el actual gobierno, mi distanciamiento, yo sí, por la propia situación de la gente, de todo el país, esperaría que eso no ocurra. Evidentemente. ¿Cómo ve usted a Ferdinand Álvarez, este personaje con el pasado que todos los ecuatorianos conocen, presidiendo la Comisión de Fiscalización?
Bueno, el último escándalo ya simplemente evidencia la podredumbre de esto que se llama el mundo de la política, la clase política. Resulta ahora que un personaje que sale cuestionando por una serie de elementos que fueron públicos al correísmo, resulta que en su momento estaba prestando estos servicios que riñen con la decencia pública, ¿no? Esto de ir a investigar y a tratar de vincularse con una persona que pertenecía a estos grupos, no sé, ilegales o grupos criminales para beneficiar a un presidente y perjudicar a otro. Pues, Gustavo, es que hasta dónde estamos llegando. Ya tenemos el caso de este legislador acusado de violación, que según entendemos ahora, según nos hemos desayunado ahora, era un caso que ocurrió en diciembre, que probablemente ya lo conocían y lo venían encubriendo para ver como se dice comúnmente, cómo lograban sacar las castañas del fuego. O sea, ¿en qué situación estamos, Gustavo? Es gravísimo el tema este del mundo de la política. ¿Qué justificación tendría la presencia de personajes como Daniel Salcedo, Javier Jordán haciendo fila? El otro ya dio declaraciones para hablar ante esta comisión, sabiendo que hay procesos paralelos de la Fiscalía. Gustavo, no puede ser la asamblea un reality show donde se presentan personajes faranduleros, pero más delincuentes, algunos ya procesados y condenados, absolutamente faranduleros, a decir que ellos van a destapar la olla de la corrupción, el narcotráfico y las ilegalidades, el crimen organizado, cuando por un lado no tienen ninguna autoridad moral, por otro lado no presentan ni siquiera evidencias, pruebas, es un show, y en tercer lugar, no hay ni siquiera las condiciones como debería existir en el seno de la justicia, yo no soy jurista, pero así entiendo, para que un condenado, un delincuente, un procesado pueda emitir una declaración, pueda hacer una intervención de carácter judicial. Yo entiendo que hay condiciones, hay protocolos, y yo por lo que veo en la comisión, este presidente, señor Álvarez, simplemente lo invitó a Salcedo, se hizo el show, ahora dice, yo creí que tenía elementos válidos para este tipo de investigación. A mí me parece eso que es una forma de burlarse del país y de las instituciones. Culminemos con un breve comentario sobre el caso Fito, quien se encuentra ya bajo control e iniciando un juicio tras su extradición a los Estados Unidos. Gustavo, parece que usted me ha leído la mente porque justamente acabo de escribir un artículo a propósito de esto. Y a mí me sorprende a lo extremo de lo que estamos llamando. ¿Vio usted el documento mediante el cual se acuerda la extradición de Fito? Dice textualmente, ¿no?, que no se le aplicará la pena de muerte ni tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que se firme un documento donde no se va a aplicar tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando esa condición consta en la Declaración de los Derechos Humanos de hace 80 años? Sí, yo me sorprende que los Estados Unidos hayan aceptado firmar ese documento, porque es obvio pues que no se le puede dar en una democracia, en una institucionalidad democrática, no se le puede dar ningún trato a nadie, ni a un preso, ni a un detenido, ni a un delincuente, ni a un terrorista, a nadie se le puede infligir desde el Estado tratos crueles, degradantes, inhumanos, porque eso ya fue superado, al menos en la jurisprudencia, hace 250 años con la Revolución Francesa y luego con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y sin embargo se plantea eso. Si lo que hay que hacer con el señor Fito es extraditarle, pedirle que colabore con la justicia en los Estados Unidos y que esa justicia colabore con el Estado ecuatoriano para proseguir con la investigación de estos casos y encontrar, digamos, desmantelar todas las redes del crimen organizado que están alrededor, no solamente de Fito, sino de otros capos de la mafia. Pero al margen de eso, digo, bueno, ya está en los Estados Unidos, eso no resuelve el tema de la violencia aquí en el país. Bien, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Gustavo. Gracias del licenciado Juan Cubi, analista político, experto en temas de desarrollo, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción.